Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Pedimos al Señor que derrame sus bendiciones en este momento en que nos disponemos a abrir las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera podemos sentir sus bendiciones cuando tenemos la seguridad de que Dios, mediante el Espíritu Santo, está guiando el estudio de su palabra? Así es que sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, su guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo, juntos estudiemos en el día de hoy la comprensión del amor de Dios. Es el tema propuesto para este día. Repetimos, el tema que estaremos desarrollando, la comprensión del amor de Dios. Recuerden que esta es la lección número 2 del trimestre, el Génesis como fundamento y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta hora, como es costumbre, saludamos a nuestro gran y apreciado hermano y amigo, Pastor Cristian Veras, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor. Gracias, mi gran amigo, mi hermano, bendiciones igual. Hoy es un día muy especial porque estamos vivos gracias al Señor. Eso es real. Sabes que cuando me levanté, siempre mi esposa, cuando nos levantamos, nos damos un abrazo, un beso, y ella me dijo, yo me acosté asustada anoche, le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tú estabas muy contento en la tarde y en la noche. Y yo dije, Dios mío, cuidado si mi marido se va a morir. Pero realmente la felicidad es algo que nos embarga por el amor de Cristo. Y eso es cierto, Pastor. Sí. Eso es cierto. Sí. Pero Dios es bueno y cualquier cosa que sucede en nuestra vida, pues sea hecha su voluntad. Así es. Aunque no queremos que pase al descanso, que no que dure muchos, pero muchos años de vida. Y esa es la oración de siempre, porque usted tiene una vida útil todavía para dar bendición a este pueblo. Sí, porque siempre hablamos de que el morir en Cristo es ganancia, pero nadie se quiere morir. Nadie, eso es así. Qué linda es la vida, Dios es maravilloso. Pastor, en estos días anteriores estuvimos saludando a la administración del sur, a lo que es el presidente, el director de ministerios personales, pero no saludamos al tesorero, el licenciado Joaquín Espinosa. Uh-huh. Es un joven de Dios, un joven trabajador, una persona muy afable y muy atenta también. Y quisiera saludarlo en esta ocasión, licenciado Joaquín Espinosa y su esposa Luchi de la Cruz. Bendiciones para ustedes, para su bebé también. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Amén, amén. Es así. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ahora que iniciamos este estudio maravilloso de tu palabra, lo queremos hacer con tu dirección, con tu bendición, con tu permiso, que tú nos uses y que tu espíritu de amor pueda hablar a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a hablar un poquito sobre la comprensión del amor de Dios. De hecho, siempre estaremos recordando que no hay una forma en términos humanos para definir el amor de Dios, porque trasciende a cualquier concepto que nosotros podamos tener del amor de Dios. Y cuando suceden muchas cosas en el mundo que quizás no se dan como uno espera, cuando viene un terremoto, un ciclón y cientos de personas mueren, y dentro de ese accionar algunas personas de nuestro círculo familiar íntimo mueren, entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es que si Dios es amor va a permitir que una persona buena, un grupo de personas o en algunas comunidades pierdan la vida si Dios es tan bueno? Y eso a veces mina el conocimiento que tenemos acerca del amor de Dios. Porque en la mayoría de los casos, cuando actuamos y pensamos así,
lo que estamos es expresando el concepto que de manera egoísta nosotros conocemos, porque pensamos que todo gira alrededor de uno como ser humano. Y cierto, es posible que usted sienta dolor, pero cuando sucede algún tipo de tragedia, pensemos entonces cómo el amor de Dios mantiene unido el universo. Tantos cientos, miles, millones de personas disfrutan día a día del amor de Dios, y por casos a veces aislados queremos tener un concepto, y repetimos, tenemos un concepto egoísta acerca del amor de Dios, porque solamente pensamos en función de lo que a nosotros nos ocurre o al grupo de personas que está a nuestro alrededor, y no tenemos de manera bien clara, de manera global, lo que Dios hace a favor de los seres humanos en sentido general. Y es real que el amor de Dios puede permear cada situación, cada orgullo, cada corazón quebrantado, corazón herido, enemistades. El amor de Dios es posible que a través de él se logre lo que ninguna otra cosa puede hacer, lo que nos trae paz, nos trae seguridad. El amor de Dios pues elimina las frustraciones de la vida y nos da, por supuesto, un nuevo sentido. Cuando pensamos en un Dios de amor tan amante, tan bueno, precisamente cuando me levantaba temprano el día de hoy, yo pensaba qué Dios tan bueno, que no se fija en lo que somos, en lo que hacemos, nos da la vida a pesar de eso. De manera que comprender el amor de Dios es evidente que es comprender también la Biblia. Aquellos que no pueden entender la Biblia, algunas veces el mismo amor de Dios tiene que ver con la comprensión bíblica, porque el amor de Dios nos permite entender el texto bíblico, y de hecho es la clave para entender no solo la Biblia en sí, sino las profecías también, porque por amor Dios le dio a Daniel las visiones del capítulo 2, que son paralelas al capítulo 7, al capítulo 8, Apocalipsis 13 y a muchos otros textos o trozos literarios en la Biblia que tienen que ver con el futuro y por supuesto con nuestra seguridad en él, de parte del amor de Dios, de parte del Señor. Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, ante esta perspectiva que tenemos de conocer las profecías bíblicas por el amor de Dios y de lo que está sucediendo, por ejemplo, en este conflicto cósmico que el trimestre pasado pues estuvimos hablando tanto, Elena de White en el libro El Conflicto de los Siglos hace una descripción interesante sobre el amor de Dios, cuando dice, uno observando los acontecimientos que ocurren en el mundo, pues ella contextualiza esto. En nuestro tiempo nosotros quisiéramos decirlo así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecadores ni pecados, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¡Wow! Tremendo. Creo que esa declaración inspirada por el Espíritu Santo debería tocar profundamente nuestra vida y saber que Dios está presente en todo el universo guiando cada proceso. Y reiteramos una vez más, por algún proceso aislado de dolor y sufrimiento que podamos tener, no podemos sencillamente visualizar a Dios de esa manera. ¿Por qué no hizo esto a mi favor? ¿Por qué no hizo esto a favor de mi familia? Más bien Dios está pendiente de todo lo que sucede, no solamente en nuestro planeta, sino en el vasto universo, y allí está presente el amor de Dios. Amén. Es importante, y de qué manera lo presenta Elena de White, la creación, y no solo la creación, el universo completo se beneficia del amor de Dios. El hecho de nosotros haber heredado una naturaleza pecaminosa, esto pudiese, por supuesto, influir que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo, al orgullo
Y esto se debe a que realmente no tenemos una lente óptica donde podamos ver realmente la perspectiva omnisciente de Dios actuando en el cosmos. De manera que nosotros en nuestra limitante por el orgullo, y yo quisiera que sepamos, pastor, que la misma naturaleza pecaminosa del ser humano nos impide ver lo maravilloso, lo bueno y lo amante que es Dios, y también que es fácil considerar con desprecio algunas veces lo que Él hace a nuestro favor. Nosotros, por esa naturaleza pecaminosa, que no cabe duda de que el pecado alteró, rompió, fracturó radicalmente nuestra relación con Dios y que afecta toda nuestra existencia humana, afecta nuestra capacidad para entender las Escrituras y nuestra comprensión acerca de Dios y de su amor. Y no cabe dudas, repito, de que esa fractura por causa del pecado en nuestra relación con Dios nos impide ver, visualizar realmente lo maravilloso que es el Señor y cuántas cosas Él puede lograr a través de su amor. El solo pensar que Cristo entregó su vida por gente pecadora que no lo merecía, eso dice mucho. Por eso Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. De manera que el amor de Dios se puede ver, además de que Él dio su vida por nosotros, en que todavía, aún siendo pecadores, nos sigue amando. No solo dio su vida, sino que aún cada día hundiéndonos en el pecado, Dios nos sigue amando. ¿Ama Dios a una persona que está reducida al vicio de las drogas en el Contén, pastor? Sí, claro que sí. ¿Ama Dios a una prostituta, a un alcohólico? 100% de acuerdo que lo ama. ¿A un pedófilo? Una persona que viole a un niño, aún así, nosotros sentimos repugnancia, ¿no? Por ese acto, por esa persona tal vez. Sin embargo, Dios lo ama, no apoya lo que hace, pero sí lo ama con un amor entrañable. Yo creo que es así, de todo corazón lo creo. Pastor, en torno al amor de Dios hay una historia un tanto difícil de entender para muchas personas, porque lo que se involucra y lo que entraña este texto bíblico tiene que ver con un sacrificio humano. Y nos referimos a lo que enseña el libro de Génesis en el capítulo 22, los versículos del 1 al 13, que en resumida cuenta pues se trata de un sacrificio que Dios manda hacer a Abraham de su hijo único de Isaac, y entonces esto ha traído cierto grado de conmoción y dificultad para entender de muchas personas, porque solamente ven el trasfondo de un mandato de sacrificar un padre a un hijo y en eso se quedan. Sin embargo, es importante que en el texto bíblico dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete allí al monte Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pastor, eso es lo que muchas personas a veces no logran entender, como un Dios bondadoso, un Dios que está al control de todo, y que nosotros, todos los cristianos, reiteramos que en Dios está el amor que trasciende, llama a un padre para que mande a sacrificar a su hijo. Y el texto dice: después de estas cosas. Después de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y por qué Dios está pidiendo un sacrificio de un padre a un hijo cuando la ley misma de Dios dice que no debemos matar? Lo importante de este texto, pastor, es que, como usted pregunta, después de estas cosas, el autor escribe 4 veces en el libro de Génesis esta misma frase. Aquí en el capítulo 22 aparece 2 veces, una en Génesis capítulo 49 y la otra también está en Génesis 15. Todas están en Génesis, después de estas cosas, y por lo general se está refiriendo a la vida de Abraham para indicar que no fue fácil. La trayectoria del profeta no fue fácil, y el autor quiere enfatizar
que Abraham es un modelo de fe a pesar de sus defectos, y por eso dice después de estas cosas. Está indicando después de todo lo que le ocurrió. En el capítulo 21 encontramos a Abraham con Abimelech. En los capítulos anteriores Abraham tiene que ver con el asunto de Agar, con Sara, Ismael y así por el estilo. Debilidades de Abraham. Así es. Ahora bien, cuando dice que sacrifique a su hijo, era un pedido inusual. De hecho, Dios había prohibido el sacrificio humano. Lo había prohibido, lo prohibió. En contraste con los dioses cananeos, que para aplacar la ira de los dioses cuando estaban enojados, sacrificaban a un hijo, lo pasaban por el fuego, pastor, para así aplacar la ira del demiurgo. Era la ira del mismo diablo, no era la ira de un dios, porque no existen dioses de madera y de palos, era solo la ira del diablo. Sin embargo, Dios lo que hace es que le grafica esa escena a Abraham con la petición de sacrificar a su hijo. ¿Sabe lo que significa esto? Dios había establecido un pacto con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice que Dios establece un pacto con Abraham. Era un pacto salvífico. Como Abraham pecó, falló, se casó con Agar, mintió, Abraham pecó. De hecho, la revelación de Dios no había venido a Abraham después de su pecado hasta este momento, y viene para decirle que sacrifique a su hijo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios estaba rompiendo su pacto con Abraham. Estaba rompiendo el pacto. En Génesis 15, ellos ratifican el pacto. Y en Génesis 22, Dios está rompiendo el pacto con Abraham. Y cuando él va a sacrificarlo, que va a degollar a su hijo, ve el cordero que Dios había provisto, indicando que Dios, el pacto que estableció con la humanidad, no lo hace en base a la obediencia del ser humano, sino en base a la fidelidad y el amor de Dios. Y por eso es que nos habla de la palabra amor por primera vez. Utiliza la palabra Abev. Abev es un amor familiar, amor de alguien por Dios, amor abnegado, y Dios le pidió a Abraham que sacrificara la concepción más máxima de su amor, la consumación de su amor, lo que él más quería, su hijo Isaac, para demostrarle que el amor de Dios es grande, no solamente grande, sino que su propio hijo, a quien él amaba, también iba a ser sacrificado en la cruz por los pecados de la humanidad. Esa parte, pastor, es muy interesante, porque cuando se está estudiando la palabra de Dios y el comportamiento de él ante los seres humanos, uno puede presentar diferentes teorías, pero tienen que ajustarse a la realidad bíblica. Y algunas personas pues como usted estaba haciendo el énfasis, se ha llegado a pensar que Dios tenía dos propósitos muy importantes. En primera instancia, quería que se reflejara las deformaciones que, por así decirlo, tenía Abraham en su carácter, y quería corregirlo y ponerlo a reflexionar profundamente sobre lo que está pidiendo, un sacrificio. Hay que recordar que sin sacrificio no hay perdón de pecados. En este sentido está mirando el comportamiento de Abraham, que no es el más adecuado, y entonces el texto bíblico, según varios autores, dicen que quería presentar o estaba proyectando dos cosas: una lección a Abraham de fidelidad, de fe, de servicio, y luego para que él pudiera comprender la dimensión de ese sacrificio que iba a simbolizar a Dios entregando a su propio hijo por amor a los seres humanos. Y entonces de ahí en adelante, cuando se evite el sacrificio, pues Dios demuestra, dice Elena de White, demuestra en un futuro sacrificio que el mismo Señor iba a realizar con su propio hijo por amor a la humanidad, para que pudiese asimilar esa gran realidad. Nosotros estamos hablando en este trimestre de interpretación bíblica
Y uno de los principios para la interpretación bíblica es la intertextualidad. Yo voy a hablar vamos a hablar un poquito más adelante de esto. El asunto es que cuando usted va a Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Exacto. Se gozó de que lo vio o se gozó al verlo. ¿De qué está hablando Cristo? Los judíos tomaron piedras porque él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos dicen, no tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo es posible que tú digas que Abraham vio tu día y se gozó? Aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo. O sea, había transcurrido desde cuando Abraham tuvo la experiencia del sacrificio con su hijo, unos 1800 años, casi 2 milenios. Sin embargo, Cristo está hablando de su preexistencia y ellos no entendieron, los judíos, o más bien entendieron y se dieron cuenta que él estaba hablando de su divinidad y entonces se molestaron. Ahora bien, ¿de qué está hablando Cristo que Abraham vio su día y se gozó? De ese cordero que apareció allí. Ese cordero trabado en un zarzal representa el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, y Abraham se dio cuenta de que Dios estaba creando o colocando un sustituto en lugar de su hijo. Abraham se alegró. Por eso dice Cristo que se gozó. Abraham se alegró cuando vio un sustituto para su hijo y que ya él no tenía que morir, ni su hijo tampoco. Porque si Dios le dice, sacrifica a tu hijo, le está diciendo, estoy rompiendo el pacto. Pero de repente cuando Dios le dice, no lo mates, le está diciendo, no es él quien tiene que morir, eres tú. Pero cuando Dios le da el sustituto, Abraham se da cuenta que ni él ni su hijo iban a morir porque Dios había previsto o provisto un sacrificio para el pecado que él había cometido. Abraham pensó en el mismo Génesis, en lo que Dios hizo con Abraham y con Adán y con Eva, de un sacrificio en lugar de ellos. De manera que los autores en el Antiguo Testamento, los protagonistas del Antiguo Testamento, conocían bien lo que es la sustitución tanto del Cordero como de Cristo, y por eso es que el texto dice que Abraham vio su día y se gozó de verlo. Perfecto. Muy gráfico, interesante lo que se acaba de ilustrar allí con el sacrificio. De hecho, algunos dicen lo hizo porque levantó la mano y ya iba a ejecutar y el mismo ángel lo detuvo. Lo cierto es que aunque mentalmente pues se hizo el sacrificio, Dios hizo la provisión necesaria para que hoy podamos vivir con esperanza, como usted bien estaba puntualizando. De hecho, uno cuando entra de inmediato a ver algún texto bíblico en el Nuevo Testamento relacionado con eso, ahí podemos citar uno de los versículos más conocidos en todas las escrituras, San Juan 3:16, donde se lee textualmente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar, como bien estábamos puntualizando, y la fe de Abraham en Dios era total de confianza en que el mismo Señor iba a resucitar a su hijo si así lo hacía, si llevaba a cabo el sacrificio, como dice Hebreos 11:19, y esto instruyó el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto tal que dio a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó entre los muertos, y el sacrificio de Cristo en la cruz revela sencillamente el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia, podemos encontrar también la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros. Por ejemplo, de manera especial en los Evangelios. La primera referencia al amor en los Evangelios se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 17. Pastor, si es tan amable de leernos ese texto. Allí se nos dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Utiliza la palabra amado, agapetos. Agapetos en algunos casos.
Este es mi hijo amado, es amado. O sea, ahí está el amor. Dios es amor. Y la mejor forma de Dios expresar su amor es en la misma deidad. En la misma deidad. Porque ese amor son tres. El amor es compartido. El amor no es orgulloso, no es egoísta, no es único. O sea, yo debo amarme a mí mismo, y la autocompasión es parte naturalmente del amor, porque Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, indica que me debo amar, pero el amor es compartido. El amor se demuestra cuando sale de nosotros hacia alguien más. Por eso es que nosotros debemos amar, pero el amor debe ser genuino, sincero, sin fingimiento. Como dice 1 Corintios capítulo 13, Pablo está hablando de un ideal, de cómo debemos nosotros ser, y él dice que el amor debe ser puro, abnegado, sin fingimiento, no se irrita por nada, no busca lo suyo. Yo debo pensar en el otro, y cuando lo hago estoy siendo un altruista. Estoy destruyendo el egoísmo que pueda haber intrínseco en nosotros, y eso evidentemente que lo proyecta el mismo amor de Dios. Eso es así, pastor. Hoy un tema muy importante que está llegando al final, la comprensión del amor de Dios. Se presentaron pautas específicas para darnos cuenta que el amor de Dios no es egoísta, como es egoísta en muchas ocasiones el amor que el ser humano puede manifestar por sus semejantes. Imitemos siempre el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos de todo corazón por tu infinito amor para con tus hijos. Gracias porque estás presente en cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar plenamente en las decisiones que toma para con tus hijos, y que esas decisiones siempre nos ayuden a entender cuál es el plan que tiene de vida eterna para todos nosotros. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.